Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Les traemos ahora los santos de la semana, de esta semana número 29 del tiempo ordinario. Presten mucha atención. Nace entre los años 30 al 35 a.C. y muere el año 107. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Pablo y de San Juan, segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la Iglesia de Antioquía. Fue el primero en llamar a la Iglesia católica. Sus escritos demuestran que la doctrina de la Iglesia católica viene de Jesucristo por medio de los apóstoles. Esta doctrina incluye la Eucaristía, la jerarquía y la obediencia a los obispos, la presidencia de la Iglesia de Roma, la virginidad de María y el don de la virginidad. Fue condenado a morir devorado por las fieras. Fue trasladado a Roma y allí recibió la corona de su glorioso martirio el año 107, en tiempos del emperador Trajano. En su viaje a Roma escribió 7 cartas, dirigidas a varias iglesias, en las que trata sabia y eruditamente de Cristo, de la constitución de la Iglesia y de la vida cristiana. Lucas significa luminoso, iluminado. Viene del latín luce, que significa luz. San Lucas escribió 2 libros muy famosos, el Tercer Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Es un escritor muy amable y el que tiene el estilo más hermoso en el Nuevo Testamento. Sus 2 pequeños libros se leen con un verdadero agrado. Era médico. En su Evangelio demuestra una gran estimación por la mujer. Todas las mujeres que allí aparecen son amables y Jesús siempre les demuestra gran aprecio y verdadera comprensión. Otro nombre que le han dado es el Evangelio de los pecadores, porque presenta siempre a Jesús infinitamente comprensivo con los que han sido víctimas de las pasiones humanas. San Lucas quiere insistir en que el amor de Dios no tiene límites ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. Su evangelio es el que narra los hechos de la infancia de Jesús y en él se han inspirado los más famosos pintores para representar en imágenes tan amables escenas. Dicen que murió soltero a la edad de 84 años, después de haber gastado toda su vida en hacer conocer y amar a nuestro Señor Jesucristo. Pablo Francisco Danei nació en Italia el 3 de enero de 1694 y murió en Roma el 18 de octubre de 1775. Sus padres, Luca y Ana María, fueron ejemplarmente católicos. Desde sus primeros años el crucifijo fue su libro y el crucificado su modelo. Pablo recibió su educación temprana de un sacerdote y dedicaba mucho tiempo a la oración, escuchaba misa diariamente, recibía los sacramentos con frecuencia, atendía fielmente sus deberes escolares y dedicaba su tiempo libre a la lectura de los buenos libros y a la visita de iglesias, donde pasaba mucho tiempo frente al Santísimo Sacramento, hacia el cual tenía una ardiente devoción. A la edad de 15 años dejó la escuela y regresó a su casa, en Castellazzo, y desde ese tiempo su vida estuvo llena de pruebas. En su juventud renunció a la posibilidad de un honorable matrimonio. También a una buena herencia que le fue dejada por un tío, que era sacerdote. Únicamente conservó su breviario. Inflamado por un deseo ardiente de dar gloria a Dios, tuvo la idea de instituir una orden religiosa dedicada a la pasión de nuestro Señor. Numerosos milagros, además de aquellos tan especiales que se presentaron en su beatificación y canonización, fueron testimonio del favor del cual gozaba de Dios. A lo largo de 50 años pidió por la conversión de Inglaterra y dejó la devoción como un legado para sus hijos. El cuerpo de San Pablo yace en la Basílica de San Juan y San Pablo en Roma. Famoso por sus terribles penitencias, nació en 1499 en la comunidad española de Alcántara. Su padre era gobernador de la región y su madre era de muy buena familia. Ambos se distinguían por su gran piedad y su excelente comportamiento. Estando estudiando en la universidad, se entusiasmó por la vida de los franciscanos debido a que los consideraba personas muy desprendidas de lo material y muy dedicadas a la vida espiritual. En el noviciado, lo pusieron de portero, hortelano, barrendero y cocinero, pero en este último oficio sufría frecuentes regaños por ser bastante distraído. Llegó a mortificarse en el comer y en el beber, que perdió el sentido del gusto y así todos los alimentos le sabían igual. Dormía sobre un duro cuero en el puro suelo, pasaba horas y horas de rodillas,
y si el cansancio le llegaba, apoyaba la cabeza sobre un clavo en la pared y así dormía unos minutos, arrodillado. Pasaba noches enteras sin dormir ni un minuto, rezando y meditando, protector de los celadores y guardias nocturnos. Pero el trabajo en el cual más éxito obtenía era el de la predicación. Dios le había dado la gracia de conmover a los oyentes y muchas veces bastaba su sola presencia para que muchos empezaran a dejar su vida llena de vicios y comenzaran una vida virtuosa. Prefería siempre los auditorios de gente pobre porque le parecía que eran los que más voluntad tenían de convertirse. Pidió a sus superiores que lo enviaran al convento más solitario que tuviera la comunidad, deseando San Pedro de Alcántara que los religiosos fueran más mortificados y se dedicaran más tiempo a la oración y a la meditación. Fundó una nueva rama de franciscanos, llamados de estricta observancia. El sumo pontífice aprovechó dicha congregación y pronto hubo muchos sitios, conventos, dedicados a llevar a la santidad a los religiosos por medio de una vida de gran penitencia. Los últimos años de su vida los dedicó a ayudar a Santa Teresa en la fundación de la comunidad de hermanas carmelitas que ella había fundado, logrando muchos éxitos en la extensión de la comunidad carmelitana. La Madre Laura Montoya, maestra de misión en América Latina, servidora de la verdad y de la luz del Evangelio, nació en Jericó, Antioquia, pequeña población colombiana, el 26 de mayo de 1874, en el hogar de Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upegui, una familia profundamente cristiana. Recibió las aguas regeneradoras del bautismo 4 horas después de su nacimiento. De labios de su madre, Laura aprendió a perdonar y a fortalecer su carácter con cristianos sentimientos. Su vida fue de incomprensiones y dolores. Supo lo que es sufrir como pobre huérfana, mendigando cariño entre sus mismos familiares, aceptando con el amor el sacrificio. Fue dominando las dificultades de camino, la acción del Espíritu de Dios y la lectura espiritual, especialmente de la Sagrada Escritura, la llevaron por caminos de oración contemplativa, penitencia y el deseo de hacerse religiosa en el claustro carmelitano. Tenía sed de Dios y quería ir a Él como bala de cañón. Crece sin estudios. Por las dificultades de pobreza e itinerancia a causa de su orfandad, llega a ser una erudita en su tiempo, una pedagoga connotada, formadora de cristianas generaciones, escritora castiza de alto vuelo y sabroso estilo, mística profunda por sus experiencias de oración contemplativa. En 1914, apoyada por Monseñor Maximiliano Crespo, obispo de Santa Fe, Antioquia, funda una familia religiosa llamada Las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, obra religiosa que rompe moldes y estructuras insuficientes para llevar a cabo su ideal misionero, según lo expresa en su autobiografía. Necesitaba mujeres intrépidas, valientes, inflamadas en el amor de Dios, que pudieran asimilar su vida a la de los pobres habitantes de la selva para levantarlos hacia Dios. Nace en Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Era el más pequeño de los 3 hijos de su familia. Su madre falleció en 1929, su hermano mayor murió en 1932 y su padre en 1941. Su hermana Olga murió antes de que él naciera. Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la universidad en 1939, el joven Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania. A partir de 1942, al sentir la vocación al sacerdocio, siguió las clases de formación del seminario clandestino de Cracovia, dirigido por el arzobispo de Cracovia, cardenal Adam Stefan. Al mismo tiempo, fue uno de los promotores del teatro rapsódico, también clandestino. Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus estudios en el Seminario Mayor de Cracovia, nuevamente abierto, y en la Facultad de Teología de la Universidad, hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia el 1 de noviembre de 1946. Seguidamente fue enviado a Roma, donde se doctoró en 1948 en teología, con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz. En 1948 volvió a Polonia. Después pasó a ser profesor de Teología Moral y Ética Social en el Seminario Mayor de Cracovia y en la Facultad de Teología de Lublin. El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII obispo titular de Olmí y auxiliar de Cracovia. El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por Pablo VI, quien le hizo cardenal el 26 de junio de 1967. Además de participar en el Concilio Vaticano II,
El cardenal Wojtyła tomó parte en las 5 asambleas del sínodo de los obispos anteriores a su pontificado. Los cardenales, reunidos en cónclave, lo eligieron papa el 16 de octubre de 1978. Tomó el nombre de Juan Pablo. Su pontificado ha sido uno de los más largos de la historia de la Iglesia y ha durado casi 27 años. Juan Pablo II ejerció su ministerio petrino con incansable espíritu misionero. Más que todos sus predecesores, se encontró con el pueblo de Dios y con los responsables de las naciones. Su amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud. Juan Pablo II promovió el diálogo con los judíos y con los representantes de las demás religiones, convocándolos a varias ocasiones a encuentros de oración por la paz, especialmente en Asís. Bajo su guía, la Iglesia se acercó al tercer milenio y celebró el gran jubileo del año 2000, en la que mostraba a los fieles el camino del tiempo futuro. Con el año de la Redención, el año mariano y el año de la Eucaristía, promovió la renovación espiritual de la Iglesia. Realizó numerosas canonizaciones, beatificaciones, para mostrar innumerables ejemplos de santidad hoy, que sirvieran de estímulo a los hombres de nuestro tiempo. Promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica a la luz de la revelación. Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005, mientras concluía el sábado y ya habíamos entrado en la octava de Pascua y Domingo de la Misericordia Divina. Desde aquella noche, más de 3 millones de peregrinos rindieron homenaje a Juan Pablo II, haciéndose incluso 24 horas de cola para poder acceder a la Basílica de San Pedro. El Papa Benedicto XVI lo beatificó el 1 de mayo de 2011. El Santo Padre Francisco lo canonizó junto a Juan XXIII, el 27 de abril del 2014. Nace en Capistrano, el año de 1386. Ingresa en la orden franciscana a los 30 años de edad. Ocupa 2 veces el cargo de vicario general de la orden. Sucumbe a los estragos de la peste en el campamento de los cruzados de Eslovenia. Ha sido llamado el Santo de Europa. Ya franciscano, el de Capistrano se entrega en cuerpo y alma a la reforma espiritual del pueblo cristiano por medio de la predicación popular. Sigue las huellas y las enseñanzas de su hermano en religión, el gran San Bernardino de Siena. Lleva su mismo gorro e invocándole hace sus maravillosas curaciones. Va de pueblo en pueblo acompañado de 40 caballeros. Reúne las multitudes en plazas, pues no caben en los templos, y llega alguna vez a reunir el número de más de 20.000 oyentes. Así predica a Jesús, pero más con su figura que con las palabras. Aunque predicaba casi siempre en latín, sus oyentes no daban tiempo al intérprete y pedían a gritos confesión, prometiendo cambiar su vida, encendiendo hogueras con los objetos de sus pecados, dados, naipes, afeites y otros. Su característica era despertar vocaciones religiosas entre la juventud. En Leipzig, 120 estudiantes siguen sus huellas, en Cracovia 130. Poseía dotes extraordinarios para la diplomacia, trabajó en unir entre sí a los príncipes. Los príncipes cristianos no responden al llamamiento del Papa. Mohamed ataca con 150.000 hombres y 300 cañones. Capistrano ha improvisado unos estandartes con la cruz y las figuras de San Francisco, San Antonio y San Bernardino. Anima a todos a la lucha al conjuro del nombre de Jesús. Hace desistir a unidades de su propósito de huir en retirada. Belgrado está rodeado por los turcos y con toda previsión los cruzados animados por capistranos desde la orilla con la cruz obtienen una victoria completa. A los pocos días, Mohamed vuelve al asalto con toda la rabia del león herido. Juan corre por las murallas. Cuando la infantería turca escala el foso y grita a los valientes húngaros que en sus manos está la cristiandad, alzaba sus brazos a Dios, clamando misericordia por Europa. La derrota del turco fue completa. Más admirable que la victoria en las armas fue la victoria en los espíritus que obtuvo Juan convirtiendo a los cruzados en novicios. A diario celebraban misa él y sus frailes y muchos soldados comulgaban. Políticamente no tuvo grandes consecuencias la victoria de Belgrado, pero quedaba el valor ejemplar de la conducta de un santo, entregado a la defensa de la cristiandad. Una peste declarada en el campamento de los cruzados acabará con la vida ya agotada de aquel campeón. El mensaje de Juan Capistrano quedaba escrito en la historia. Dispónganse ahora a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.